Saludos. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, presidente de INESA Adiestramiento. Y en esta oportunidad voy a iniciar un video asociado a la definición de secciones en elementos de área para la aplicación de losas y muros. Tenemos en pantalla una pequeña estructura formada por vigas y columnas que nos permitirá hacer toda esta demostración. Tenemos unidades en centímetros para poder hacer toda esta definición de secciones. Vamos entonces al menú Define, Section Properties, y allí tenemos estas tres opciones: Slab, Deck y Wall. La primera, Slab, es la que utilizamos para todas las losas en estructuras de concreto armado. Las Deck son las losas que utilizamos en estructuras de acero. Y tenemos aquí el caso de Wall, que son los muros. Vamos a empezar por las secciones tipo Slab. Vamos a crear una nueva propiedad. Y fíjense, lo primero que puedo hacer es darle un nombre. Aquí aparece Slab 2. Por ejemplo, coloquemos losa 1, por decir algo. Tenemos el material. En este caso estamos trabajando con un 4000 PSI, pero pudiéramos agregar aquí uno diferente. Tenemos también lo que sería la definición matemática de este elemento de área: shell thin, shell thick, membrana y layered. Aquí en el ETABS versión 15 no aparece el elemento plate. Solo se está trabajando con un shell thin, que es delgado, un shell thick, que es grueso, ambos elementos que trabajan en su plano y fuera del plano, además que se consideran empotrados. La membrana, que sabemos que trabaja en su plano, con todas sus deformaciones, mientras que perpendicular al plano lo que hace es transmitir cargas por ancho tributario. Y el layered, que lo veremos ahora, es para crear diferentes capas. Esto, en términos generales, se había visto en el manual. Fíjense, tenemos los elementos tipo shell, tenían 6 grados de libertad por nodo, podían trabajar perpendicular al plano, en su plano, y tenían toda la estabilidad en una estructura 3D, considerándose empotrados a los elementos base y entre sí. Y también teníamos lo que era el elemento membrana, que podía deformarse en su plano, pero perpendicular al plano había una transmisión de cargas tributarias. Aquí más abajo asignamos el tipo de losa y los datos de la misma. En este caso, un tipo slab sería una losa maciza y por lo tanto este sería un espesor de 20 centímetros. Fíjense, por ejemplo, vamos a llamar a esto LM20 Shell Thin, solo por referencia. Vamos a darle OK. Vamos a hacer una copia de esa propiedad. Y ahora, por ejemplo, podríamos ver el caso de cuando hacemos un drop. Un drop es un elemento tipo capitel que se colocaría en las zonas donde puede haber mucho punzonado, sobre todo cuando hay ausencia de vigas. Entonces es un elemento que tiene un espesor más grande que la losa general, donde confluyen nervios o bien la propia losa de poco espesor. Supongamos que lo tiene 40. Sería un drop 40 shell y por supuesto le pondríamos thick, que evidentemente es grueso. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, una nervada. Entonces le podemos poner losa nervada de 30, shell, y vamos a también ponerle el thick. Recordemos que el término thin y thick, que es delgado y grueso, va asociado a que la luz de la losa entre el espesor sea mayor o menor a 20.
Cuando la luz entre el espesor es mayor o igual a 20, consideramos que es un shell thin, un shell delgado. Y cuando esta relación es menor a 20, consideramos que es un shell grueso. Entonces, tenemos que hacer esta conversión. Por ejemplo, estas luces son de 8 metros. Si dividimos 800 entre 20 sería 40. ¿Verdad? Tendríamos ese parámetro allí. Aquí sería thin, si hacemos ese cálculo exacto. Porque estaría haciendo una losa de 30 centímetros de alto. Esta es la altura total. Este es el espesor de la loseta. Es típicamente 5 centímetros. Aquí tendría el ancho en el tope de lo que es el nervio, 10. El ancho en la parte inferior del nervio, 10. El espaciamiento entre ellos, típicamente 50 centímetros. Y la dirección en la que van a estar estos nervios. El eje local 1 es la que estamos tomando como referencia, por ejemplo, pero se pudiera cambiar por el eje local 2. Recordemos que en el propio manual también tenemos la definición de que todo elemento de área tiene un eje local 1 y un eje local 2. Esto lo veremos ahora. Entonces, haciendo el cálculo exacto, repito, siendo esta longitud 800 dividiendo entre 20, que es el límite, siendo 40, si es 30, es un shell thin. Vamos a hacer una copia de esto también. Vamos a decir que es una losa reticular, por ejemplo, de 45, que sí sería un shell thick, ya superando el espesor. Y aquí le colocamos WAF, que serían nervios en las dos direcciones. 45, el espesor de la loseta puede ser unos 7 centímetros. Esto sí tiene ya 15 y 15, típicamente. La distancia que habría entre los nervios en X, o en este caso en la dirección 1, vamos a colocarle 90 y en 2, 90. En cualquier caso, la persona tendría que definir estos valores tomando en cuenta el tipo de losa reticular que va a emplear. Le decimos OK y hemos definido 4 tipos de elementos: el drop, la losa maciza, la losa nervada y la losa reticular de 45 centímetros. Y adicionalmente vamos a crear otro elemento, pero utilizando una membrana. Vamos a tomar la losa maciza de 20, vamos a copiar esta propiedad, vamos a colocar la membrana, vamos a ponerle simplemente 18, decimos que es membrana, y aquí aparece si vamos a utilizar una distribución en una dirección específica. Veamos qué significa. Si vamos a hacer que distribuya cargas en una sola dirección o en las dos direcciones. Por defecto están las dos direcciones. Si marcamos esa opción, distribuiría en una sola dirección. Si subimos, entendemos que cuando es en una sola dirección sería así. Y en las dos direcciones hace esto. Y por supuesto, con la bisectriz del ángulo determina si la carga a estas vigas son triangulares o trapezoidales. De hecho, si queremos compararlo exacto contra la losa maciza que hemos definido de 20, podríamos hacerla también igual de 20. Simplemente por comparativas. Sería un elemento tipo slab. Membrana. Aquí repito, si quiero cargar en una sola dirección o no. Si no marco esa opción, queda cargando en las dos direcciones. Muy bien. Si entro acá al Set Display Option, podría en los elementos de área
ver las etiquetas o la sección. Esto lo digo porque como vamos a incorporar ahora las 4 losas para que se vea la aplicación. Vamos entonces aquí de forma rápida a elegir una losa maciza de 20 acá, fíjense, ya aparece. Luego la membrana de 20. Luego hacemos la losa nervada y luego hacemos la losa reticular. En principio se vería así. De hecho, si volvemos a entrar al Set Display Option, quitamos que nos ponga esta condición y le decimos, queremos ver los nervios internos en estos elementos tipo slab, aplicados a todas las ventanas si queremos, o solamente en esta. Ahí se verían las 2 losas macizas que no tienen nervios. Y fíjense, en este caso, los nervios que van en una sola dirección y aquí los que van en las 2 direcciones.